Vamos a orar y luego entonces leemos el texto. Inclinen su rostro, por favor, y acompáñenme. Padre, damos gracias en esta mañana por permitirnos llegar a tu casa. Damos gracias, Señor, porque tú mandaste también un poco de lluvia, Señor, que la tierra la necesita. Ahora rogamos, Señor, que también derrames tu gracia, tu misericordia, tu bendición como una lluvia, Señor, sobre cada una de nuestras almas. Permite, Padre, que seamos ciertamente nutridos espiritualmente a través de la enseñanza de esta mañana y que tú muevas nuestros corazones a la obediencia y también, Señor, a la adoración sincera. Te rogamos, Padre, que reciba todo este culto que te dedicamos a ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, Lucas capítulo 22. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: «Id, prepararnos la Pascua para que la comamos». Ellos le dijeron: «¿Dónde quieres que la preparemos?». Él les dijo: «He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare, y decid al padre de familia de esta casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto. Preparad allí». Fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: «Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: «Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí la mano del que me entregue está conmigo en la mesa. A la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado». Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que habría de hacer esto. He titulado el mensaje de esta mañana «Sacrificio necesario». Y es sencillamente porque el versículo 7 dice que llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Se consideraba una necesidad imperiosa de parte de los judíos que una vez al año ellos acudieran a Jerusalén y dentro de las fiestas que se celebraban, primeramente la Pascua, luego la de los panes sin levadura, pues ellos hiciesen por familia, se reuniesen y cumpliesen con este sacrificio del Cordero Pascual, que era algo que el Señor había establecido desde los tiempos de la liberación de la esclavitud de Egipto. Hay cosas que son opcionales, ¿verdad? Pero hay cosas que son necesarias y eventualmente y específicamente en cuanto a lo que se refiere a la celebración de este cordero, de esta cena del Cordero Pascual, para los judíos era algo sencillamente ineludible, inevitable, obligatorio. Ustedes se recuerdan cuando el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo algo que era necesario. Le dijo: «Es necesario algo para ti». ¿Y qué fue? Dice: «Es necesario nacer de nuevo». Hay cosas que son opcionales. Tú puedes o no practicar una religión, pero el nacimiento espiritual, el nuevo nacimiento, es obligatorio del todo para que tú puedas ver el reino de los cielos. Nadie que no haya nacido de nuevo podrá ver el reino de los cielos. El Señor se lo dijo de una manera muy clara a un hombre religioso y bien intencionado. Para Jesús y sus apóstoles era necesario sacrificar al Cordero de la Pascua, y para nosotros, como pecadores que éramos, que hemos sido, era necesario que el Cordero Pascual que representa a nuestro Señor Jesucristo, que Cristo mismo como Cordero de Dios fuese sacrificado para que Él se constituyese en nuestra Pascua. Para los cristianos es necesario celebrar la Cena del Señor también. Muchos piensan que es una opción, algo que pueden hacerlo opcionalmente, si quieren sí, si quieren no. Pero no es una opción el bautizarse
para un cristiano verdadero, como no es una opción el celebrar la cena del Señor. Los que no celebran con regularidad la Santa Cena están en franca desobediencia y rebeldía al mandamiento del Señor. O sea, el Señor lo ordenó y sencillamente es necesario que lo hagan. ¿Cuál es la necesidad en cuanto al sacrificio de la Pascua? Lo dice acá muy claramente, una necesidad para todos ellos, ¿verdad? Sencillamente se trataba de un acto de obediencia y un acto de conmemoración, una especie de efeméride. Ellos estaban celebrando lo que el Señor había hecho cuando los libertó de la esclavitud que tuvieron durante 400 años en Egipto. Y recuérdense que fueron llevados a un punto tal en el cual clamaban a Dios por el yugo opresor que tenían de parte de la nación de Egipto. Pero sin embargo el Señor tomó a un hombre, ¿verdad? Y lo llevó y lo constituyó en liberador de su pueblo, hizo prodigios maravillosos, mandó sentencia y juicio sobre la nación de Egipto a fin de que Faraón dejase ir a aquellos que eran parte de la nación de Israel, a fin de que pudiesen consagrarse a Dios y adorarle. Faraón no quiso y hubieron plagas terribles, plagas sobrenaturales que cayeron sobre la nación de Egipto, terminando con una plaga que consistió en la muerte de los primogénitos. Todo primogénito, sea de ganado o de hombre, murió en una noche en Egipto. Y todo esto con la preservación milagrosa, sobrenatural, precisamente de la nación de Israel, del pueblo de Israel, que en ese entonces estábamos hablando ya de una nación que alcanzaba aproximadamente las 2 millones de personas. Llegaron 7, 9 creo a Egipto, creo que 7 eran. No, perdón, excusen. 70, el número era 70. Llegaron 70 y ya estaban por los 2 millones de personas aproximadamente, que serían los que saldrían liberados por la mano poderosa de Dios. En Éxodo capítulo 12, en el versículo 14, Dios le dice: este día os será en memoria y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. O sea, ellos tenían que celebrarlo, dice, por estatuto perpetuo. Debían continuar celebrando la cena pascual, sacrificando el cordero de la Pascua. Ahora, este cordero no era un cordero cualquiera, el cordero del sacrificio. O sea, cuando ellos celebraban el cordero de la Pascua, estaban tomando un cordero que fuese de lo mejor del rebaño y un cordero que previamente debía ser aprobado en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo por los que llevaban a cabo el sacrificio del cordero en el templo. O sea, ellos lo miraban, lo aprobaban, e inclusive recuérdense que eso llegó a convertirse en una gran piedra de tropiezo, porque se vendían los animales para las ofrendas, y esto hizo de la casa de oración una casa de mercado, lo que el Señor reprendió, y hemos visto esto otras veces. Ahora, ¿qué es lo que rememoraba? La conmemoración era la conmemoración del día aquel en el cual precisamente el Señor le dio una gran salvación a la nación de Israel, porque los creyentes entre los israelitas que obedecieron el mandato de Dios a través de Moisés, sacrificaron el cordero en familia, comieron el cordero con hierbas amargas. Esas hierbas amargas les iban a recordar a ellos siempre la amargura de la esclavitud, con panes sin levadura, porque no había prisa para dejar leudar la masa, era algo que iba a ser rápido el Señor, y debían comerlo, ese cordero, el cual debían asar, no debía sobrar nada del cordero, debían tomar la sangre de ese cordero, y la sangre de ese cordero debían utilizarla como si fuese una pintura. Pintaban esta columna y el dintel, o sea, todo alrededor del portal de la casa. De esa manera, cuando el ángel de la muerte pasara esta noche enviado por el Señor, pues esa noche al pasar, viendo la sangre, no entraría ahí, no mataría a los primogénitos. O sea, que estamos hablando de una conmemoración de la redención por medio de la sangre del Cordero, de aquellas familias israelitas creyentes que obedecieron, insisto en cada una de estas preguntas, y que en consecuencia, por cuanto obraron en fe, en obediencia a Dios, pues fueron redimidos de la muerte, de la sentencia de muerte que hubo sobre todo primogénito. Hermanos, esto era algo muy importante. Era aquello que marcaría la redención final y que serviría como señal de rescate y de liberación para el pueblo de Israel, el cordero del sacrificio. El Señor dice en Éxodo 12, capítulo 12, versículo 13, la sangre os será por señal
en las casas donde vosotros estéis. Veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. O sea, el Señor iba a enviar al ángel de la muerte, pero iban a ser salvos de este juicio de muerte aquellos que por fe sacrificaran el Cordero de la Pascua. De eso se trataba. Ahora, es interesante que el Señor le llama a 2 de sus discípulos y le dice, id y preparad la Pascua, ¿verdad? Y esto es interesante. Dice el versículo 8 que él se lo dijo a Pedro y a Juan. Le dijo, id y preparad la Pascua para que la comamos. Y yo me pregunto, ¿por qué a Pedro y a Juan y no a todos? Bueno, recuérdense que el contexto en el cual nosotros estamos leyendo acá o viendo que el Señor Jesucristo se encontraba, era en el tiempo en el cual ya había inclusive un acuerdo entre Judas el traidor y los sacerdotes y los principales, los del Sanedrín, que querían matarle. O sea que el Señor estaba moviéndose con mucha cautela, por decirlo así, estaba actuando con mucha prudencia y mucha cautela. Acuérdense que él tenía su vista fija en el Calvario, ¿verdad? Pero en el momento en el cual Dios lo determinara, no en el momento en el cual el Sanedrín o los religiosos quisiesen que fuese así. Consecuentemente él va a celebrar la Pascua con sus apóstoles, se ve que lo habían hecho ya en los años anteriores y le dice vayan y prepárenla, pero se lo dice solamente a 2 de ellos. O sea que Judas no sabía dónde iba a ser esa celebración ni el resto de los apóstoles. Y fíjense que hay una serie de detalles interesantísimos. Por ejemplo, cuando le preguntan ellos y le dicen ¿dónde vamos? Dice entren en la ciudad y ustedes se van a encontrar con una persona que va a venir al encuentro de ustedes. Les saldrá al encuentro un hombre con un cántaro de agua. Bueno, en primer lugar era alguien que ya el Señor pues había establecido que estuviera ahí, otro siervo del Señor cuyo nombre no sabemos, que llevaría a los discípulos a la casa de otro siervo del Señor, el cual rendiría su casa y su servicio a Dios. Sin embargo, nosotros no lo conocemos, como siempre es así. Hay tantos siervos del Señor que no son, por así decirlo, incógnitos, pero no para el Señor. Y entonces aparece aquel hombre. Notable el hecho de que andara un hombre con un cántaro de agua, porque normalmente eran las mujeres que cargaban el agua, era un trabajo de las damas, de las mujeres, y consecuentemente fue fácil identificarlo. Se acercó a él y le siguieron pura y simplemente hasta llegar al hogar donde le dicen al dueño de la casa, al padre de familia, el maestro te dice, o sea que era un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde está el aposento donde he de celebrar la Pascua con mis discípulos? En otras palabras, el Señor tenía todo claramente coordinado y ni aún los apóstoles lo sabían así. Así se maneja Él con nosotros. Tiene una cantidad de detalles los cuales nos va revelando de una manera gradual y muchas veces no sabemos a cuántas personas el Señor utiliza para finalmente bendecirnos a través de ellos. En este caso el Señor tenía el propósito de intimar, o sea, entrar en intimidad con sus discípulos, con sus apóstoles, previo en este sermón que se va a desarrollar en ese aposento alto. Es importantísimo, es el momento en el cual el Señor le va a decir, creed en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, etcétera, etcétera, y le va a hablar de todas estas cosas, el momento en que el Señor va a interceder por ellos. Recuérdense, Padre, mientras yo estuve en el mundo, yo los guardé del mundo, ahora guárdalos del mal. No te digo que los saques del mundo, sino que les guarde del mal. Intercede por sus discípulos. O sea, van a suceder muchas cosas interesantes que entre los diferentes evangelios nosotros sabemos que se suceden en este tiempo en el cual van a estar en este aposento alto ya dispuesto. Pero lo que yo quiero enfatizar es el hecho de que había toda una preparación y las cosas tienen que ser así. O sea, no pueden ser cosas hechas a la ligera o sin preparación cuando se trata del Señor. El mismo Señor tuvo cuidado, los discípulos tuvieron cuidado, y no solamente eso, para celebrar el Cordero, o sea, la cena del Cordero, ellos debían ir a adquirir el Cordero, comprar el Cordero. Acuérdense que ellos no andaban con Cordero, ¿verdad? El Cordero que le vendieran con las propiedades correctas, para entonces ofrecerlo y preparar las hierbas amargas y preparar los panes sin levadura, y debían cocer, o sea, asar ese Cordero. Había toda una preparación. Precisamente un buen símil de lo diligente que debemos ser y los poco ligeros o pocos informales que debemos ser en cuanto a las cosas del Señor. O sea, no debemos darle al Señor ningún tipo de honra que no nos cueste, ningún tipo de servicio que no sea un sacrificio genuino. Fíjense que hay un orden ahí establecido y además de esto hay un lugar que es el lugar apropiado. No adoramos al Señor en cualquier lugar ni de cualquier manera, lo hacemos en orden y en los lugares donde Él lo ha establecido. Estaban cumpliendo con todo el ritual de la preparación
del Cordero Pascual, y esto iba a ser previo al momento en el cual el Señor finalmente fuera a la ciudad y entrara con sus discípulos a este lugar. Pero estoy enfatizando la necesidad de celebrar la Pascua, estoy enfatizando las características que tenía que tener el Cordero, ¿verdad? Un Cordero perfecto, sin ningún tipo de mácula, sin ningún tipo de problema, ¿verdad? Y ahora estuve enfatizando cómo se prepararon bien para celebrar la Pascua. O sea, no fue algo muy ligero que ellos hicieron, ¿no? Sino algo que el mismo Señor Jesucristo estuvo involucrado en la preparación y finalmente se lo designa o se lo consigna designa a Pedro y a Juan para que se ocupen de los detalles finales. Finalmente vamos a entrar en lo que tiene que ver con la celebración. La celebración está entre los versículos 15 al 17. Como ustedes observarán, hermanos, todo el pasaje comienza con la trama de Judas, ¿verdad? Con el relato de cómo Judas va donde aquellos que querían buscar una oportunidad sin que el pueblo se fuera a rebelar en defensa del Señor Jesucristo para matar a Cristo, porque había una intención asesina desde el principio. Y fíjense que el pasaje también termina, el que leímos nosotros, con el momento en el cual pura y simplemente el Señor dice, ay de aquel hombre por el cual el Hijo del Hombre es entregado, refiriéndose de nuevo a Judas. Pero en todo el desarrollo de la cena es donde estamos poniendo el énfasis hoy. Todo lo que tiene que ver con el sacrificio que dice el Señor Jesucristo que era necesario que ellos celebraran, el sacrificio del Cordero de la Pascua. La celebración en sí, vamos a enfatizar esto. ¿Están todavía atentos? ¿Están siguiendo? ¿Voy muy rápido? ¿Voy bien? Es que ustedes son inteligentes, gracias al Señor por ello. Entonces fíjense en cuanto a esto, versículo 15. El Señor le dice, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto, repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga, hasta que el reino del Señor venga. La primera cosa que yo quiero enfatizar es el gozo. El gozo. Dice el Señor, cuánto yo he deseado. O sea, era el cumplimiento de un deseo, algo que le producía gozo al Señor. Y ¿saben una cosa? Esta es la actitud correcta. Esta es la actitud correcta que debemos traer nosotros cuando venimos aquí a celebrar la cena del Señor. Una actitud de gozo. Porque adorar a nuestro Señor, adorar a Dios, dar gracias al Señor es algo que realmente debe producirnos gran gozo. El tener una intimidad, un momento íntimo de comunión con Dios entre nosotros y Él es algo que debe producirnos gozo. Y el Señor decía, yo he estado deseando este momento. El momento que nosotros deberíamos de desear tanto que no deberíamos de perdernos nunca una oportunidad en la cual en la iglesia se celebre la cena del Señor. Ustedes dirán, ¿cómo el pastor insiste tanto en lo mismo? Bueno, es que es lo que el Señor me manda a hacer. Si me llevara de la reacción que muchas veces recibo de las exhortaciones que le hago, pues sencillamente me callara la boca. Diría, ¿para qué voy a estar repitiendo si total no hacen caso y de ninguna manera vienen a celebrar la cena del Señor? Pero el Señor me manda a insistir. Con las mismas cosas, a todo tiempo, en todo lugar. Pablo decía, yo no dejaré de enseñarles a ustedes las mismas cosas. Y por eso lo hago. Debe ser un motivo de gozo, no una carga. Debe ser, los días que hay Santa Cena es el día que nadie debería de querer perderse el culto de esa ocasión. El Señor decía, yo he deseado celebrar esta Pascua con ustedes antes de padecer, antes de irme de acá. Fíjense cómo habla también de la comunión, porque precisamente dice el Señor, celebrar esta Pascua, dice, pero no yo solo, sino con vosotros. O sea, es tan importante porque es una celebración en el cual nosotros como cuerpo, como todo un cuerpo, adoramos a nuestro Señor dando acción de gracias por la redención, por su cuerpo partido, por su sangre derramada, por el perdón de los pecados, por la vida eterna. Y lo hacemos al unísono, como un solo hombre, como un solo cuerpo, como una sola iglesia. La comunión es tan importante que el Señor advierte que si alguno tiene algo contra otro hermano, si hay una cuenta pendiente, mejor es que se abstenga y que no participe de la cena del Señor. Hasta que vaya y arregle las cuentas con su hermano y se acerque a él y vuelvan de nuevo a la comunión. Si cada quien jala para lo suyo, si cada quien se ocupa sencillamente de tomar su propia cena, y sin embargo hay dentro del cuerpo de Cristo divisiones y disensiones, dice, lo que está sencillamente es juicio trayendo sobre sí mismo. Entonces vemos nosotros el gozo aquí, el gozo de parte del Señor y de parte de los discípulos, porque iban a celebrar
la cena del Cordero. Era necesario que sacrificaran el Cordero de la Pascua. También de esto vemos nosotros, de aquí se deduce claramente el anhelo que el Señor tenía. Y era un anhelo que se proyectaba hacia el futuro. Dice el Señor Jesucristo en dos ocasiones, versículo 16 y versículo 18, que esto sería hasta que el reino de Dios venga, que Él no volvería a tomarlo y consecuentemente quería hacerlo antes de irse porque anhelaba el momento en el cual lo tomaría de nuevo con el Señor, con sus discípulos en su reino. O sea que cuando nosotros celebramos la Santa Cena, el mismo Señor Jesucristo nos enseña, y lo vamos a leer dentro de un ratito, dice que todas estas cosas debemos hacerlo en acción de gracia, conmemorando el cuerpo partido y la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo, o sea, el motivo de nuestra redención, el sacrificio de Cristo, y esto debemos hacerlo hasta su venida, hasta que Él venga a reinar, porque finalmente terminaremos haciéndolo juntamente con Él en su reino. Y por eso hay una actitud de acción de gracia. Versículo 17 dice que tomó la copa y dio gracias, y más adelante habla de que tomó también el pan en el versículo 19, ¿y qué? Y dio gracias. Es tiempo de acción de gracias. Dios quiere hijos agradecidos, como entiendo que cada uno de nosotros quiere serlo. El significado de esta celebración es tan importante. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de una ofrenda. En el versículo 19 dice que tomó pan, dio gracias y lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros, ¿qué dice? Que dice que por vosotros es dado. Eso es una ofrenda. O sea, Cristo se ofreció, el justo por los injustos, el santo por los pecadores, ofreció su cuerpo, dice, se entregó a sí mismo, a fin de que nosotros pudiésemos tener el perdón y la salvación, la vida eterna. Es una ofrenda. La Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 3 versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Una vez vino, padeció, dice, para llevarnos a Dios. Se ofreció, siendo Él un hombre justo, no teniendo Él pecado. Cristo no tenía por qué morir en la cruz del Calvario. Murió en la cruz del Calvario por mi culpa, por mi pecado, en mi lugar. Hizo una ofrenda de sí mismo para cumplir con el mandato de Dios que dice, el alma que pecare, esa morirá. Y Él me sustituye a mí, te sustituye a ti, muriendo en la cruz del Calvario, en tu condición de pecador, en mi condición de pecador. Consecuentemente, la primera cosa es que tenemos que tener presente que este sacrificio de que se habla, este sacrificio necesario, era una ofrenda de Dios para Dios, de Dios hecho hombre para el Padre eterno, a fin de que las paces entre el hombre pecador y el Dios santo se estableciesen de una vez y para siempre. Además de esto, es memorial completamente. Dice aquí que el Señor dijo, haced esto en memoria de mí. ¿Qué implica esto? El hecho de que sea memorial. Que no se sucede ningún tipo de conjuro mágico mediante el cual el pedacito de pan o de galleta o de harina sin levadura, ¿verdad? Y el poquito de fruto de la vid, jugo de la vid o vino, no se convierten en absolutamente ninguna otra cosa que es lo que son. Tal cosa como la transubstanciación, que la Iglesia Católica introdujo como una doctrina de ella, y que dice que de una manera mágica, cuando el sacerdote bendice los elementos, se convierten literalmente en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es una blasfemia. Eso es una blasfemia. Es una blasfemia, y cuando viene una persona pecadora y toma de ese pan y de ese vino, pues sencillamente sigue siendo así como Judas, que tomó el bocado, y entonces fue cuando Satanás entró en él. Eso es lo que dice la Biblia. Judas participó de la cena, comió y bebió. Dice, y entonces Satanás entró en él. Es un acto memorial, un acto mediante el cual nosotros podemos recordar lo que Cristo hizo, el motivo de nuestra gratitud, la redención mediante sangre y carne. Además de esto, hace referencia a un pacto, versículo 20, ¿lo tienen? De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es ¿qué? El nuevo pacto en mi sangre. Había un pacto viejo, ¿verdad? O antiguo, el pacto de la ley se llama, o el pacto mosaico. El pacto de la ley es aquel que dice, el hombre que pecare, ese morirá,
Y por otro lado dice también que nosotros debíamos cumplir la ley de Dios para poder ser salvos. Solamente el creyente que se esforzaba en cumplir la ley de Dios por su fe podía ser salvo, pero jamás lo sería por cumplirla, porque no hubo nunca un hombre capaz de cumplir la ley de Dios plenamente. Y si lo hubiera habido, entonces no hubiera sido necesario sacrificar el Cordero de la Pascua, a Cristo Jesús. No hubiese sido necesario en absoluto. Sin embargo, el Señor establece un nuevo pacto en la sangre de Él, no en la sangre de los corderos que se ofrecían en el tabernáculo, ni tampoco en el templo, ¿verdad? En aquel momento, con aquellos sacrificios, pues podía el pecado reenviarse, pero dice la Escritura que con el sacrificio de Cristo, no solamente que no se reenvía el pecado, sino que sencillamente el pecado es quitado de en medio. Con una sola ofrenda, Jesucristo hace perfecto para siempre aquellos que son santificados, la ofrenda de sí mismo. Y Cristo se constituye en sacerdote, o sea, en aquel que ofrece la ofrenda, o sea, oferente, y al mismo tiempo se constituye en ofrenda, o sea, el cordero ofrecido se ofrece a sí mismo delante del Padre. Y todo esto para establecer en su carne, en su sacrificio, en su sangre, en su sacrificio, en su muerte, un nuevo pacto. Este nuevo pacto es al que le llama aquí la copa del nuevo pacto en mi sangre. Hebreos capítulo 9 dice lo siguiente: así que por esto, hablando de Cristo, es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Interviene muerte y consecuentemente se cumple con el primer pacto, porque hay muerte, ¿verdad? Solamente que esa muerte no sucede sobre el pecador, sino sobre el Redentor. Cristo toma el lugar del pecador, cumple con la ley de Dios, muere por el pecador, y entonces ya el pecador no tiene que morir. Por fe en aquel Cordero sustituto que Dios pone, Cristo Jesús, nosotros podemos ser perdonados y salvados. Esto es lo que se llama redención. Versículo 20 dice: de igual manera, después de haber sonado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Hebreos capítulo 9 dice la Biblia que casi todo, según la ley, era purificado por sangre. Y dice, y que sin derramamiento de sangre era imposible, completamente imposible, que se hiciese remisión del pecado. Pero Cristo ya derramó su sangre. Cristo, con un único y suficiente sacrificio, hecho una vez para siempre, que no necesita ser repetido, como hacían los sacerdotes del Antiguo Testamento. No hay que hacer nuevos sacrificios, ni cruentos ni incruentos, ¿verdad? Simplemente con un solo sacrificio, hecha una vez y para siempre, quitó de medio el pecado. Por eso, Cristo es el Cordero Pascual. Recuérdense cuando Juan el Bautista le vio venir, que estaba bautizando, ¿qué dijo? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesucristo, el que quita el pecado del mundo. Cristo es el Cordero Pascual, Él es nuestra Pascua, ¿verdad? Él es quien precisamente nos da la liberación del pecado, de la muerte, de la condenación y del poder de Satanás sobre nuestras vidas. Hermanos, Primera de Corintios capítulo 5, versículo 7 le dice a los creyentes lo siguiente. Primera de Corintios 5, 7. ¿Quieren buscarlo? Búsquenlo. Primera de Corintios 5, 7. Esto es para los cristianos. Y le dice: limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que celebremos la Pascua, la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia, ni de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. No malicia, no maldad, sino sinceridad y verdad. Así tenemos que celebrar la Pascua, porque ya Cristo fue sacrificado
por nosotros. Está hablando de despojarse de lo viejo y ahora con corazón genuino, limpio, sincero y verdadero, pues hacer esta celebración. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo era necesario para ti y para mí también. Nosotros tenemos que apropiarnos de ese sacrificio, porque apropiándonos del sacrificio de Cristo, nosotros nos apropiamos de la redención o de la salvación que Jesucristo solamente puede darnos. Recuérdense, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente Jesucristo. Él es el único Salvador, Él es el único Redentor. Consecuentemente, debemos apropiarnos de ese sacrificio. Y debemos entonces, luego de haberlo hecho, celebrar la cena del Señor. Debemos celebrar la cena del Señor porque Dios nos manda a ser agradecidos. Porque Dios quiere que nosotros nos examinemos a nosotros mismos de una manera regular. Y porque Dios quiere ser adorado por nosotros. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer nosotros en esta mañana. Regularmente hacemos la Santa Cena de noche, pero la vamos a celebrar en esta mañana como yo indiqué. Es un acto de obediencia, de recordación. Vamos a estar celebrando la liberación de la esclavitud del diablo, que ya no tiene poder sobre nosotros, de la muerte, que ya no nos condenará para siempre, porque Cristo murió en la cruz precisamente. Y vamos a estar honrando la memoria del Señor Jesucristo, al tiempo que le decimos: Señor Jesucristo, ven pronto, porque tú dijiste que cuando tú volvieras ibas a celebrar tú la cena del Cordero juntamente con nosotros. Entonces, vamos a hacer eso a partir de este momento. Vayan con nosotros, vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 11. Estaban ya ustedes en 1 Corintios, busquen ahora el capítulo 11. Fíjense cómo dice el texto. Pablo está dando las instrucciones a la iglesia de los Corintios, los cuales habían hecho un relajo de la celebración de la cena del Señor. Yo digo un relajo, pero no era un relajo, simplemente que estaban haciéndolo con ligereza. Algunos de ellos ni sabían lo que estaban celebrando. Ellos pensaban que simplemente se trataba de pasar un rato y de comer y de beber y de disfrutar juntos. Pero no era así. Y tiene que ponerle correctivo. Y Pablo en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, él dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo está diciendo, fue el Señor que me dijo a mí, que me lo enseñó a mí, que me lo mostró a mí. O sea, que además de toda la enseñanza de Cristo a través de los evangelios, tenemos también el testimonio de Pablo, que recibió del Señor la ordenanza de celebrar la cena por parte de los creyentes. Y dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Vamos a hacerlo. Voy a pedir a los diáconos que pasen adelante y que repartan los elementos. Voy a pedir a cada uno de ustedes, hermanos, que inclinen su rostro y que venga a cuentas con el Señor. Los niños están tranquilitos, observando este momento para que aprendan también cómo deben adorar al Señor. Y les voy a pedir que nadie salga del templo, por favor. Entonces los diáconos, hermano Oscar, por favor, en lo que el hermano Leo interprete una melodía, vamos a repartir los elementos y luego, cuando les avisemos, vamos a tomarlos todos al unísono. Mientras tanto, cada quien tranquilo en su lugar, vamos a orar.